también deberíamos de ser, porque pues si no hubiese vida después de la muerte, seríamos como animalitos, dijimos, ¿verdad? No tuviéramos esperanza, ¿cierto? Seríamos también dignos de lástima. Pero nosotros como animalitos iríamos al infierno nomás. ¿Perdón? Iríamos al infierno nomás. Bueno. O sea, no seríamos como que no, pues sino como Satanás ganó la batalla porque no resucitó. No habría de otra. En realidad iríamos solamente al infierno. O sea, no habría salvación. Exacto. O sea, diga, estudiamos. Porque nunca responde. No. Nunca entiende. No, para nada, al contrario. Si no hubiera resucitado, ciertamente no hubiera muerto. ¿Cómo así? Sí, ¿verdad? nunca hubiera venido. No hubiera venido. Claro que se haya quedado. Claro. Así es. Entonces, Padre. en su perfección, Cierra la vida. sí, Él hubiera preparado otras cosas para podernos dar una esperanza viva. Pero le agradó al Padre mandar a su Hijo, ¿verdad? Pero eso son puras especulaciones, así es que no podemos especular de que, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera venido? O sea, nosotros estamos viendo referencias no especulativas, sino son cosas reales. A cuando es algo diferente, por ejemplo, Jessica que estaba preguntando, bueno, y si no hubiera salvación, o sea, son cosas especulativas, ¿sí? De que, bueno, no hubiera salvación, no hubiera habido redención, justificación, regeneración, expiación, no hubieran habido esas cosas, ¿sí? ¿Cómo hubiera sido entonces? Nos hubiéramos ido todos al infierno. Son cosas especulativas y no podemos especular. Es precisamente por eso que no les doy una respuesta. Pero ciertamente, bueno, especulando así, yo creo que Dios hubiera mandado otra forma también en su perfección para poder dar salvación y perdón. En su amor. ¿Sí? Así es que, pero todo esto lo que estamos viendo no es en forma especulativa, porque realmente, si, como dicen algunos que no resucitó, pues bueno, entonces a ver, veamos. Si dicen que no hay vida después de la muerte, pues a ver, entonces pues seríamos como animalitos, como les había dicho ya, ¿verdad? Esos son los no son ciertamente son vagas especulaciones que ellos hacen por ignorancia, pero pues en este caso pues no, o sea, yo sé que Dios así lo mandó, e inclusive desde antes de la fundación, ¿verdad? El Cordero fue inmolado de la fundación del mundo. Así es que ese era el plan perfecto de Dios y se iba a cumplir con o sin, así, ¿verdad? Así es que no os preocupéis, respondemos las preguntas ya para que luego me digan que no contesten. No, está bien. La cosa es que sí, ¿no? Y es bueno porque aprendemos, ¿no? ¿Sí o no? Todos aprendemos y todos vemos, mira el punto de vista Bueno, entonces también dijimos que todo el Evangelio, ¿verdad? Toda la palabra de Dios se basa en esos dos hechos principales que corresponden a la sepultura, ¿sí? Que vimos cómo hay hechos veraces que muestran su muerte. Todas las cosas, sabemos, mucha gente lo vio. Crean o no crean en él, miles de gente lo vieron, ¿sí? Miles de gente lo vieron. Ahora, cuando resucitó, gente también. Y ya vimos en Hechos 2, ¿verdad? ¿Cuántas naciones habían ahí juntas en el día de Pentecostés? ¿Se acuerda alguien? No las cuente. 15. 15. Por ahí mi suegra está más fresquecita, ¿eh? Lo repasamos también el día de ayer. Traba. Por eso no hablo, porque llevo Lleva ventaja, ¿verdad? ¿Era 15? Sí, son 15. Muchachos. A ver. Así es que, y pues mismo Dios, sabemos que mismo en Isaías 53 dice que Dios lo quebrantó hasta la muerte, lo quebró, ¿sí?
hasta la muerte. Ahora sí que, ya ¿qué más testigo tenemos que Dios mismo? ¿No? Hubiéramos dicho, bueno, fueron los fariseos, pues así como una vez apedrearon ahí, no los fariseos ciertamente, pero cuando se acuerdan cuando cuando Pablo fue apedreado junto con Bernabé, ahí ¿dónde fue? No recuerdo ahorita la ciudad, que los sacaron arrastrando a la ciudad y a las afueras de la ciudad, los apedrearon y luego los aventaron y pensaron que estaban muertos. Ya, los dejaron ahí, pero pues no, les resultó que pues no andaban muertos, andaban, ni tampoco de parranda, andaban pobrecitos. Así es que, entonces, bueno, el hombre puede decir, bueno, pues ya le di muerte, pero pues muchas veces no es cierto. Sin en cambio Dios, ¿verdad? Pues qué mejor testimonio tan veraz para ver su muerte, y al así vimos su muerte, también lo mismo, la misma veracidad está en su resurrección, ¿verdad? Bueno, ahora sí les voy a dar, ya vimos Hechos 2, Hechos también 14, 22, 29, sí, leímos todo Hecho casi, ¿verdad? Bueno, el orden aproximado de las apariciones es más o menos así. Ahí les va, esto es así, si por ahí ustedes de repente el día de mañana lo estudian, a ver si es cierto que lo estudian, ¿verdad? Cuando lo estudien se van a dar cuenta, y si por ahí hubo un detalle o algo, me dicen para yo corregir mis apuntes. Bueno, primero fue María Magdalena, ¿sí? Antes de la ascensión al cielo fue María Magdalena, y a las demás mujeres. Eso está en Mateo 28, 8 al 10. Si por ahí alguien puede buscar Mateo 28, tú, brother Rubén, 28, 8 al 10, y ya que busca por favor Marcos 16, 9 al 10. ¿La segunda? Sí, la segunda. Marcos 16, 9 al 10. Diana, ¿podrías buscar Juan 20, 11 al 18, por favor? Ahorita vamos a ir. Ok, les repito, Mateo 28, 8 al 10, Marcos 16, 9 al 10, son 2 versículos, y Juan 20, 11 al 18. Y fue la primera vez que se aparece, ya resucitado. ¿Te lo tienes? Listo, por favor. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Listo, ahí está. Ok, ese es como se le aparece a ellas. ¿Ya que lo tienes? Sí. Dice, habiendo fue resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ahí está. Primeramente, ¿a quién fue? A María Magdalena. Juan 11, 20, 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué estás llorando? Les dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no
sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí está. No me toques, le dijo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no lo reconoció? ¿Por qué no lo reconoció? Bueno, primeramente porque, como dice ahí la escritura también, de hecho lo vamos a ver más adelantito, cuando iban en camino a Maús, no les era permitido todavía no se les había revelado para que fuesen, para que lo pudieran ver, para que lo pudieran reconocer. Ahorita más adelantito lo vamos, de hecho son los siguientes versículos que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver ahora la otra aparición es a Pedro, que fue ese mismo día por la tarde posiblemente, Lucas 24:34 y Primera de Corintios 15:5, por ahí, Jessy, por favor. Lucas 24:34. Sí. Eso fue por la tarde posiblemente, poco después de que pasó esto, ¿verdad? Ahora, fíjense. ¿Notaron cómo, por ejemplo, en Marcos dice y en Mateo dice, por ejemplo, Juan dice que nada más era María Magdalena? ¿Notaron eso? Sí. ¿Sí o no? Sí, la diferencia es la misma aparición. Sí, es la misma. Es la primera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no nos dice unos y por qué unos dicen otros? ¿Por qué? Diferentes. Se enfocaban en lo principal. Se enfocan en lo principal. Diferentes personas, diferentes Personas, opiniones, diferentes puntos de vista. Entonces se contradice porque, pues bueno, pues, era uno o eran todas, o eran las mujeres. No se contradice. Ahí ¿qué podemos decir? Diferentes, como cuando una noticia la cuentan diferentes. Llegan al mismo punto. Se resucitó. Bueno, aquí esto también es importante cuando veamos la hermenéutica, también hay puntos importantes. Cuando hay una parte que en las figuras retóricas, creo que si mal no recuerdo es la hipérbole, ahorita no recuerdo el nombre, pero cuando se cuenta una parte por el todo, ¿verdad? O un todo por la parte. ¿Qué se quiere decir? Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, bueno, pues es que ¿cuántos estuvieron ahí? Pues todos los del trabajo, pero pues a lo mejor pues no estuvieron todos, ¿sí? O sea, ahora yo cuento una parte por el todo o el todo por una parte. ¿Sí me explico? Cuando decimos, ya lavé mi carro, bueno, pues, lavaste de adentro, de afuera, las tuercas, el volante, todo, o sea, todo el carro, sí, abajo, arriba, todo. No, pues obviamente pues, pasaste y nada más, ¿no? Con la máquina y se lavó de afuera, ¿no? Así es que de la misma manera, hay veces que vamos a encontrar textos que es una parte por el todo y el todo por una parte. Y ciertamente sí, hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, lleguen personas y nos dicen, bueno, ¿y por qué aquí dice que fueron tantas? Y aquí estas otras tantas. Bueno, pues ciertamente, acuérdense, la palabra de Dios 100% escrita por hombres, pero eso no la hace infalible. ¿Ah?
más infalible. ¿Ok? Sí, también me queda elegir. Más bien, eso la hace infalible de todas maneras, porque también es inspirada por Dios. ¿Sí? Yo por ahí, por ejemplo, yo le daba el ejemplo, ahí a una de las maestras les decía, bueno, tomar el ejemplo de una noticia, ¿verdad? Digo, fíjense, estamos en un edificio y una está por el lado norte, pero pues el edificio es tan grande, ¿verdad? Y hay, de repente se está quemando y otra persona está del lado opuesto, que no se ven, ¿verdad? Y el otro pues está hay un periodista que ni siquiera está por ahí cerca, sino le está viendo de lejos todo, ¿verdad? Entonces, pues la persona que está del lado norte y la persona que está del lado sur, ella va a estar viendo, no, pues están saliendo como 100 gentes, dice de aquí, son como un mar de gente está saliendo. Y pues por el otro lado, pues a lo mejor no están saliendo 3 o 4. No, pues por aquí se ve que nadie está preocupado, ¿no? Está diciendo uno, está narrando, ¿verdad? Y el otro está viendo pues que pues todo y pues se ve más, ¿verdad? Ahora, lo que está narrando, pues, ¿cierto o no es cierto? Lo que está viendo ella, pues es cierto, ¿sí o no? Sí. Lo que está viendo también el otro, pues también es cierto, pero pues no está viendo que del otro lado están saliendo todo el mar de gente, ¿verdad? Ahora, que está hasta atrás está viendo todo, dice, no, salen como una estampida, dice, no, ¿sí? De animales, no hay ni por dónde pasa, ¿verdad? Entonces, ya se queda, no, pues, entonces, al final, la noticia, bueno, pues, como decía, la noticia estaba, había el fuego, el incendio, sí, eso no negaba, si decía uno noticiero que pues, eran 5, el otro le decían que eran 100 y que el otro le decía que eran multitudes de gente, negaban que había un incendio, ¿verdad que no? No, pues no. Entonces de la misma manera, así es que no nos vayan a agarrar ahí también de esas cosas. ¿Ok? Bueno, Lucas 24:34. ¿Ya? Sí. 24:34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como le habían reconocido okay. Aparte del paciente. Sí, ok, estamos viendo ahorita el orden. Después dice, ha resucitado, ¿cómo dijiste primero? Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Por qué no dijo a las mujeres? Bueno, pues ciertamente vamos a lo mismo, ¿verdad? Bueno, sí es usos y costumbres de lo que es, sí, el testimonio de las mujeres era no era muy creíble, entonces precisamente, pues, no, dijo Lucas, no, pues no voy a poner a las mujeres. ¿Y qué dice? Y primeramente, ¿qué dice? ¿Y han aparecido qué? Y ha aparecido a Simón. Y ha aparecido a Simón. Bueno, esto fue, obviamente, después de María Magdalena, ¿verdad? 1 Corintios 15. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está, Cefas. Bueno, pues sabemos que Cefas era Pedro, ¿verdad? Así fue el nombre que le dio Jesús. Bueno, ahora tú, Cefas, serás llamado Simón, serás llamado Pedro, ¿verdad? Cefas, ¿quién sabe qué? Pedro, Cefas, ¿qué es? Piedra, sí, pero ¿en qué idioma? ¿En qué idioma? Pietro es italiano, sabemos, latín. Pedro sabemos que es ¿qué? Petro, no. Pedro, pues ya se traduce nosotros al español. Cefas, arameo. ¿Arameo ahora Pedro? Cefas. ¿Ok? Cefas. Así es que, bueno, Cefas. Bueno, entonces, después, María Magdalena, las mujeres, Pedro,
después a unos cuantos discípulos. Ahí es donde viene lo que es, ahí en camino a Emaús. Marcos 16:12. Por favor, Paola. Y Lucas, nuevamente, 24, del 13 al 32, por favor, ayúdame. Primero Marcos 16:12 y después Lucas 24, 13 al 32. Jesús se apareció a los de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ahí está. A dos de ellos, ¿sí? ¿Eran unos discípulos? Sí. Ciertamente eran ahí discípulos y se les apareció. Ahorita estamos viendo las apariciones, no estamos viendo el porqué y esas cosas. Después ya más, con más cuando demos un estudio más detallado podemos ver por qué se le apareció nada más a dos y después a estos y después al otro. Después, Lucas 24, 13. Sí, Hasta el 32. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que Los estaba... mismos, ¿verdad? Los dos mismos. Sí, Okay. los dos de ellos, que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y les crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjense, ahí está claro también. Todavía no estaban los demás discípulos, ahí que quede claro, no estaban los 12, porque vamos a ver más adelantito. Después, una semana después, se le aparece, o más bien se les aparece ya casi a todos. Bueno, después de esa vez que iban al camino a Emaús, ¿sí?, aparece otra vez más a los discípulos, con excepción de Tomás, ¿sí?, el apóstol. O sea, estaban ahí los discípulos menos Tomás. Lucas 24, 36 al 43, ahí mismo, si quieren yo lo leo. Mientras ellos aún hablaban estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya ¿se acuerdan? Se fue, ¿sí, verdad? Se fue, bueno, ok, después vuelve a aparecer otra vez. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo, fíjense, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado y panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Fíjense. Ahí está un poquito también para responder tu pregunta. ¿Por qué había sido, en este caso, las mujeres, cuando ellas fueron las primeras que vieron al cuerpo de Jesús y no creían? O sea, de verdad, ahorita nosotros lo leemos y decimos, pero mira, que nosotros no, ¿cómo vas a que resucite a alguien? Que tú lo veas que murió, que tú lo veas como y lo veas vivo. O sea, la misma impresión. O sea, hay gente que hasta de ver nada más de tantos años se desmaya. Fíjense. Y después de volverlo a ver es tanta la impresión que se puede desmayar uno. Así es que no, o sea, puede llegar un momento, un shock. ¿Sí me explicó? Entonces, pero sí es importante que también veamos por qué a los discípulos. ¿Por qué a los discípulos también? En este caso los discípulos también lo vieron, pero vemos que ahí dice, no les había sido revelado, que vieran, que supieran. Y iban caminando con él y él les iba hablando, y ellos ni por acá, y les empieza a explicar con las escrituras, hasta que, no, pues ya te vas, no te vayas, pues vamos para acá, ya que se regresan, no, bueno, pues pasa, y le dieron de comer, y comieron, fíjense, el pan de vida. Hasta que no comieron, se les dijeron, no, hombre, no vieran, o sea, de verdad, la misma impresión, o sea, de verdad, es que lo leemos y nosotros decimos, pues ya resucitó, y lo vemos así tan, wow, pero vivirlo, pues, no nos pasa algo y ya estamos, todos ahí espantados, ¿no? Y la impresión a veces que realmente como cuando es algo fuera de lo normal, y en este caso que rompe las barreras de la naturaleza, de todo, o sea, rompió todo, las leyes de todo. Fíjense, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Así es que precisamente tenemos que ver así, de la misma manera también. ¿Para qué? Porque no creían. Ahorita vamos a ver, vimos ahí esa aparición. Luego vayamos a Juan 20, 19, 35, por ahí, mi mala suegra, ¿verdad? Por favor. Juan 20, 19 al 35. Pasa una semana, ¿verdad? Ya no me van a preguntar qué hizo en una semana, porque pues no, si no está en la Biblia, pues no está. No lo digo, no. Sino digo, porque sí, yo también, a mí, yo digo, bueno, a mí cuando yo lo estaba escuchando, yo agarré y cuando lo estaba viendo dije, ¿por qué una semana después? Bueno, sí debe tener algún simbolismo, ¿sí? Y para esto, bueno, toca estudiar más y pues bueno, el día de mañana que lo estudie más, se los voy a compartir, créanme. Así es que
Pasa una semana después y se desaparece nuevamente a los discípulos, pero ahora con Tomás. Ah, no, perdón. Sí, lea antes, sí, lea ahí. Juan 20, 19, 36. Antes de Tomás, esto todavía es antes de Tomás. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes si les retuviereis, les son retenidos. Ahí póngale pausa, porque de ahí viene, vayamos a Marcos 16, 14, por favor, y leamos, y ahorita vamos a ver, bueno, aquí Juan, el Evangelio de Juan lo dicta seguido, pero vamos ahí a Marcos 16, de hecho mira, Juan Marcos 16, 14 nada más, es un versículo. La gran comisión. Sí. Déjalo. A ver, ¿qué dice ahí? La gran comisión. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Ahí está. Fíjense, ahí está. ¿Está hablando de quién? ¿Haciendo referencia a quién? A Tomás, ¿verdad? Regresemos, le pusieron ahí señal ahí en Juan, ¿verdad? Juan 20. Ahora sí, si quieren yo leo ahorita aquí. 24 de Juan 20 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Fíjense este muchacho, qué atrevido, de verdad, O sea, si no viere, que no le hiciera así, que no, fíjense, y que no metiera allá de las manos, y que no palpara. Yo quiero ver. Bueno, no creeré. Ay, Dídimo. 8 días después, ahí está. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez, como un espíritu. Ay, ahí está Gasparín, ¿verdad? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjense, los que no vieron y creyeron. Bueno, ahí ya sabemos todo lo que implica, pues todos estos pasajes. Ahorita no nos vamos a detener en cuestiones doctrinales. ¿Ok? Después de esta aparición, después de la semana, ya con Tomás, se les aparece nuevamente a 7 discípulos junto al mar de Galilea. Ahí en Juan mismo, 21, del 1 al 24, lo voy a leer, nada más que este es un poquito más largo, igual. Bueno, dice ahí: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro, ahí están los 7, ¿sí? Estamos de acuerdo, los 7, no son la misma aparición, ¿ok? Bueno, y a otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, fíjense.
Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ya lo habían visto, ¿verdad? Y aún así, no sabían que era Jesús. Bueno, a lo mejor estaba muy lejos, a lo mejor se veía hasta allá y no lo podían reconocer. Sí, ¿no? Porque pues ellos estaban en el mar, estaban en la barca y él estaba hasta allá, ¿no? Bueno, hijitos, ya después dice ahí, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando, fíjense, la red de peces, pero no distaban de tierra, sino como 200 codos, o sea, así estaban retirados, ¿no? Estaban retirados. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó ya me está dando hasta hambre, un pez frito ahí, mira, las brasas. Ay, fresquito, esos son los buenos. Ya me dio hambre. Bueno, hicieron ceviche y todo. Se agua en la boca. Bueno, seguimos, para que nos dé hambre, ¿verdad? Pero de su palabra, seguimos. Y sacó la red y dice, llena de peces, 153 peces. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Bueno, ¿ya lo habían visto? Fíjense, ya lo habían visto. Y él dijo, ¡es el Señor! Ahí está. Y Pedro y se avienta, ¿verdad? Él dijo, no, yo me voy a aventar. Y se fue nadando. Y ninguno dijeron, todavía. Alguien credulidad. Bueno, me voy a detener. Estamos viendo ahorita. ¿Dónde me quedé? ¿Tú quién eres? Sí, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y bueno, ya después ahí sigue. Bueno, después de esta aparición junto al mar de Galilea, se les aparece a los apóstoles y a más de 500 hermanos. Y también después se le aparece a Jacobo, ¿se acuerdan de Jacobo, el hermano del Señor? ¿Sí? Ahí esas fueron ya 3 apariciones casi consecutivas. Ahí en Primera de Corintios, si tienen por ahí todavía Primera de Corintios, ¿no? No, 15, 6 y 7. Primera de Corintios 15. 6 y 7, sí, por favor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí está. Fíjense. Así es que aquí podemos ver cómo pues ya después de casi, o más bien antes de la ascensión, ¿sí? Antes de subir al cielo, se les presenta a estos. Y por último, vayamos ahí mismo, déjenme ver ahorita, pongan en sus apuntes, ahí Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 19, vamos a leer Lucas 24, 44 al 53. ¿Alguien me hace el favor de buscar Lucas 24, 44 al 53, por favor? Y yo voy a leer Hechos 1, del 3 al 12. ¿Alguien tiene ahí? ¿Lo tienes? Lucas 24, 44 al 53. Mateo 28, 18 al 20. Marcos 16, 19. Lucas 24, 44 al 53. Y Hechos 1, 3 al 12. ¿Ok?
Listo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Yo voy a leer Hechos 1, del 3 al 12, dice ahí, bueno, ahí le escribe también Lucas a Teófilo, y le dice ahí: bueno, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4 estoy leyendo de Hechos 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense, ahí está. Muchas pruebas indubitables. Así es que no podemos negar la resurrección de nuestro Señor. Bueno, después de ver las evidencias, los lugares, las personas envueltas, ¿verdad?, sus apariciones, pues ya no podemos negar más aún. Ahora sí que el hecho asombroso y sobrenatural, ¿verdad?, como dijimos hace rato, rompió las barreras de todo, ¿verdad?, de la naturaleza. Sí, así es que pues sabemos, como ya habíamos también hablado anteriormente, bueno, Lázaro resucitó, sí resucitó, pero volvió a morir. Por ahí también hizo también, no nada más esa vez resucitó, sino también vemos a la hija de unos creyentes, de Jairo también, la hija también de una mujer, ahorita no recuerdo, que también estaba allá, y le dijo, bueno, Tabita Kumi, que de hecho le dice: levántate, le dice: niña, levántate. Y entonces, pero bueno, al final ellos no resucitaron con cuerpos gloriosos, ¿verdad?, sino más que nada nuestro Señor sí, y fue tomado, ¿verdad?, y fue llevado ahí mismo. Habíamos también dicho por qué les dijo a las mujeres, cuando leíamos, ¿verdad?, ahí en Juan, por qué les dijo: no me toques, y después le dice a Tomás: toca, ándale, ven, que veas si todavía no he encendido. Bueno, a ella les dijo: no me toquen, ¿se acuerdan? Si todavía no he encendido, no ha encendido, pues todavía no ha encendido. ¿Y por qué le dijo a Tomás: ven, toca, palpa? Para que creyera. Y ellas, pero todavía no había encendido también cuando les dijo a Tomás. Porque no tenía cuerpo glorificado. Porque no tenía cuerpo glorificado. Porque ellos creyeron. Bueno, ciertamente ese es así en nuestra traducción como tenemos, se traduce, ¿verdad? No me toques.
es como decir, no me toques, para nosotros es, estoy para allá. No. En el original, ese verbo quiere decir, espérame, ya, o sea, tranquilas, espérense, ya, o sea, era tanta la emoción que ellas tenían, ¿verdad? Y obviamente, ¿no? Y que decían, no, espérense, ya, mejor dejen pues, dejen ya de tocarme, ya mejor vayan, y por eso le dice, vayan y díganle mejor a los discípulos, ya está bien, todavía no me voy, todavía voy a estar un tiempo. Esa es otra traducción parafraseada, por así decirlo, ¿verdad? Pero en ningún momento les dijo así como lo podemos entender, no me toques, hazte para allá, inmunda, ¿verdad? De labios inmundos. No, para nada, al contrario. ¿Sí? Si vemos los verbos originales, no me toques, no significa no me toques. Y también no ha ascendido al cielo, o sea, no estaba haciendo referencia a que pues todavía, no, pues si no, imagínense, hubiera ascendido y después hubiera bajado para después que lo tocara Tomás, ¿verdad? Pero no ha ascendido. Así es que la última ascendió después de que se les apareció ya a todos ellos. Así es que vemos también cómo pues ya se han levantado pues, una cantidad de mentiras sobre la resurrección de Cristo, y entre estas pues, hay una mentira bíblica. Fíjense, ¿mentiras en la Biblia? ¿Habrá mentiras en la Biblia? ¿No? ¿Habrá mentiras en la Biblia? No, me están hablando me están respondiendo como carnales, ¿eh? Vayamos ahí a Mateo, por favor, 28:11. Vamos a ver. ¿Cómo que no hay mentiras en la Biblia? Sí. Pues, o sea. Sí, Satanás mintió ahí a la... ¿verdad? No hay mentiras también en la Biblia. Pero no, ya ve, ustedes luego se van para el otro lado, ya ve, me están contestando con la carne. Están pensando en la carne. Los designios de la carne. Mateo 28:11. Vayamos a ver esta mentira que está en la Biblia. ¿Cómo? Dirigida. No es ninguna mentira porque era verdad, pero esta mentira fue la que levantaron ellos. Bueno, dice ahí, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué habían acontecido? Que Jesucristo había resucitado. Fíjense, ¿sí? Le dijeron, no, pues es que no está, ellos también estaban asombrados, ellos estaban así como que, ¿qué pasó? No, pues ellos sabían que les iba a tocar. Bueno, estoy leyendo versículo 12. Y reunidos con los ancianos, fíjense, los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Fíjense, mucho dinero, no, pues con dinero vale hasta el perro, dicen en mi pueblo. Así es que, bueno, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Fíjense. Y ellos tomando el dinero hicieron como les había instruido. No, pues aquí vemos lo que podemos ver en nuestros tiempos, para que veamos que la corrupción, como dice todos esos gobernantes, no, vamos a la corrupción. La corrupción siempre va a estar, siempre ha estado. Así es que es para que nos sigan dando tole con el dedo. Bueno, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense, si esto hubiera sido verdad, de que los discípulos tomaron el cuerpo, volvamos de regreso si no hubiera resucitado, ¿sí? Si hubiera sido verdad, esos guardias, a pesar de como dicen, nosotros le persuadiremos, ellos iban a tener que pagar con sus vidas por no haber cumplido su trabajo, por no haber hecho, ¿verdad?,
ahora sí que no haber respondido. No sé si se acuerdan, por ejemplo, nosotros leíamos ayer, ahí en Hechos 16, ahorita más me voy a acordar un poquito, acerca de cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, estaban encarcelados, ¿verdad? Y de repente ellos empiezan a cantar salmos, empiezan a cantar himnos, ¿verdad? Y cuando empezaron a cantar, dice se oyó un estruendo bien fuerte, dice, y las puertas se abrieron, ¿sí? Y todas las cadenas y los grifos se abrieron. Dice, y el soldado que estaba ahí, no, pues saca la espada y ya dijo, no, ya, pues es que tenían que pagar con su vida. Si no respondían en su trabajo, tenían que pagar con su vida. Así era. Entonces, si no habían hecho eso, y pues bueno, sí, de repente ahí Pablo le dice, no, espérate, aquí estamos todos, le dice Pablo, ¿verdad? Le dice, no te mates, aquí estamos, no te hagas daño. Bueno, así también. Esta guardia, eran varios, Si leemos, creo que versículos anteriores a este, por ejemplo, dice ahí, el versículo 62 del capítulo 27 ahí de Mateo, dice ahí, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Fíjense, mira, tal y como le dijeron a él, Bueno, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, id y asegurarlo como saber. Ahí era una guardia, no nada más era un guardia, no dice un guardia, dice una guardia, o sea, eran varios. Así es que imagínense, todos ellos iban ¿cómo se llama? Pues sí, a responderle, ¿verdad? Y pues aún así, ¿sí? Estos guardias hubieran sido por lo menos castigados o ejecutados. Ese era el precio, por permitir que eso hubiera ocurrido. Así es que bueno, ciertamente pues esa mentira, o sea, pues no. Y luego, o sea, los romanos, pues tampoco. ¿Cómo iba un judío iba a persuadir a un romano? Fíjense, ¿hasta dónde llegaba su mentira de ellos? Mintiéndole a los soldados, no te preocupes. ¿Ellos qué iban a poder hacer? ¿Sí? ¿A poco iban a poder ahí ante el capitán o el encargado decir, no los mates? Y siendo varios, hubiera sido tal vez uno, no, siendo varios. ¿Sí? O sea, así es que ellos también mintiéndole a los mismos soldados. Sí, mintiéndole a los mismos soldados, no se preocupe, nosotros les decimos, pues ¿cuándo? No. Así es que esa fue una gran mentira. También hay unos que también, por ejemplo, dicen que se equivocaron de tumba. Pues no, esa no es la tumba. Pues la vacía, no, esa no es, dicen, esa no pudo haber sido, inventan sus cosas y sus rollos, no, porque si hubiera caído así y estaba del lado opuesto del sol y tanto rollo que, fíjense, que inventan, ¿sí? Y pues bueno, nosotros el verdadero hecho es que pues ya vemos, o más bien ya vimos, Él murió y Él resucitó, ¿sí? Y así es que como vimos o como leímos y creemos que Él subió, ¿verdad?, a los cielos, a la diestra de Dios, bueno, así creemos que Él va a regresar. Y que Él va a regresar con toda potestad, Él va a regresar ya con poder, con gloria, ¿sí? Y ya no habrá tiempo. Su regreso ya no habrá tiempo. Así es que fíjense, así como el Padre le ha dado al Hijo, todos dicen, no, el Padre no creo que me juzgue. Fíjense, inclusive los creyentes, Dios no creo que juzgue. Bueno, pues en cierto tienen razón, porque ciertamente el Padre, Dios, no va a juzgar.
sino se lo ha dado al Hijo. Ahí, Juan 5:22. Si quieren, vayamos ya para terminar. 5:22. ¿Por qué le dio el juicio al Hijo? ¿Alguien sabe? Porque fue el que murió. Bueno, porque fue el que murió. Ahí dice, sí, ahí dice que ahí dice. ¿Alguien antes de leer ahí? ¿Alguien sabe por qué? Creo que fue el que murió. Porque fue el que murió. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. También el Hijo a los que mueren, a los que quieren la vida. ¿Estás leyendo o me estás diciendo? Leyendo. ¿Por qué? ¿No? Bueno, más o menos, más o menos. Ahí va. Dice 5:22, porque el Padre a nadie juzga. Fíjense, ahí están los que creen esto. No, pues no creo que el Padre, bueno, sí, tiene razón. Dios Padre no te va a juzgar, ¿eh? Ay, qué bueno, qué bueno. Sino todo el juicio, dice ahí, dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Fíjense, ahí está. Esa es la razón. Ahí está la razón. ¿Para qué se lo dio? Para que honremos al Hijo. ¿Ok? El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Fíjense, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de estos, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense, ahí está. ¿Cómo nos hallará cuando venga? ¿Cómo nos hallará? Así es que vendrá a juzgar a todos, a todos, a todos. ¿Nosotros como creyentes vamos a ser juzgados? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos a ser juzgados por Él ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y eso está ahí en 2 Corintios. Los no creyentes van a ser también juzgados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la justificación? ¿Qué significa? Justificación es o el decir, o cuando se está llevando todo el veredicto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Justificación, o cuando ya se le da el resultado, ¿verdad? Cuando ya el juez dice, ¿cómo se llama? Le quita la pena de culpa, ¿verdad? Le dice, bueno, pues ya es libre de tus cargos. Eso ya también se llama justificación, ¿sí? Bueno, entonces, sí, los no creyentes serán juzgados. ¿Cómo? En el trono, ¿verdad? Blanco, en el gran trono blanco, ahí. Pero esos van a ser juzgados, pero ya no va a haber como nosotros, de que vamos a estar ahí, a ver, bueno, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué diste? ¿Tú qué pasó? A ver, ¿qué hiciste con lo que te, bueno, pues recompensas? Ahí veremos las recompensas. Ahí es cuando dice, no hagas tesoros en la tierra, ¿sí? Sino en el cielo. Ahí vendrán las recompensas, ¿verdad? Ahora, los no creyentes van a ser juzgados ante el gran trono blanco, ¿sí? Según sus obras, también. Pero la razón mayor es por no haber creído en su Hijo Jesucristo. Ahí es donde serán echados al lago de fuego, según Apocalipsis 20, 11 al 15. No va a haber más oportunidad, no va a haber más arrepentimiento, no va a haber más de que, bueno, pero es que sí, ahorita y ahora sí, cuando lo vean ahí, no, ahí sí, ahora sí como Tomás, ¿verdad? Y va a estar como Tomás, ahora sí, veo, yo quiero tocar, ¿verdad? Ahora sí.
sí, ya creo. Bueno, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre mío, te doy gracias, Señor, gracias por este bonito tiempo que tú nos permites estar aquí, poder venir ante tu palabra, Señor, y poder aprender poquito a poquito, Señor, conforme tú nos vas dando, Señor. Te doy gracias nuevamente por la vida de mis hermanos, por sus familias, por sus hogares, Padre, Señor. Yo te pido que tú, mi Dios, sigas proveyendo, sigas dando a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, sustento, Señor, y no nada más sustento material, sino el sustento para nuestro espíritu, Padre. Te doy gracias porque yo sé que tú lo harás, Señor. Yo sé que tú, Señor, pones tus ojos en aquellos que te temen, Señor, aquellos que quieren guardar tus mandamientos, aquellos que aman tu palabra, Señor. Tú, Señor, estás al pendiente y al cuidado de ellos, Señor. Te doy gracias nuevamente por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por aquellos que no pudieron venir, Señor. Te pido por ellos, por alguna situación, Señor, que estén pasando mala, Padre mío, yo te pido que tú rectifiques, que tú restaures, que tú pongas, Señor, en claridad cualquier cosa que esté pasando, que estén pasando en sus vidas, Señor. Pues gracias nuevamente, todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.